Hola, bienvenidos a mi canal. Primero hidratamos los labios e iniciamos por los ojos aplicando el corrector. En esta ocasión les traigo un maquillaje que sirve tanto para el día como para la noche. Con una sombra moradita que tengas más o menos de este tono, aplicamos tal cual se ve en el video. Difuminamos bien y repetimos en el otro ojo. La siguiente sombra la estaremos utilizando en el párpado móvil y debajo de las cejas para iluminar. Humedezco mi dedo, tomo un poco de la sombra y aplico desde el lagrimal a la mitad del párpado móvil. Pasamos al pigmento de ojos, humedecemos una brochita, tomamos producto y aplicamos desde la mitad hacia afuera del párpado móvil. Luego, con la primera sombra que trabajamos, difuminamos y realizamos la transición. Siempre me gusta difuminar un poco con los dedos. Ahora tomamos la sombra clara y aplicamos de esta forma. Con un lápiz negro pasamos por la línea de agua superior. Realizamos el delineado superior y el de la línea de agua inferior hasta la mitad. Con un lápiz negro pasamos por encima del delineado que acabamos de hacer para más intensidad de color. Rizamos las pestañas, peinamos y pintamos nuestras cejas y pasamos a aplicar el rímel. Utilizaré dos, primero este, luego aplicamos el otro antes de que se seque el primero. Con una brocha retiramos los restos que pudieron caer. Maquillaje de ojos listo, pasamos al resto de la cara. Humedecemos una esponja para aplicar la base. Amo esta base porque no se siente pesada en el rostro. Aplicamos un poco de calor con las manos para que la base no quede con grietas. Aplicamos los polvos. Aplicamos el rubor y en este paso, si te gusta, el iluminador y el contorno. Pasamos a los labios, utilizaré dos para un acabado al estilo coreano. Este consiste en color intenso dentro y color claro en los bordes, difuminando bien.
es el resultado final. Muchísimas gracias por ver, dale like y comparte si te gustó. No olvides suscribirte y nos vemos en un próximo video.